Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que todos estén bendecidos por Dios con los mensajes que se han subido a este canal Adventista Sana Doctrina y que les sirva de desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos, porque este instrumento humano, ese es el deseo que tiene para todos y cada uno de los que escuchen este video o estos videos que se han subido al canal Adventista Sana Doctrina, para que les sirva de provecho, para que se preparen todos para el reino de los cielos. Ese es mi deseo de corazón y por el cual estoy al frente de este video, para que ustedes puedan ir al cielo, que sean personas salvadas por este canal Adventista Sana Doctrina por medio del Espíritu Santo. Claro, lógico, es Dios primero, no este instrumento humano, es Dios el que quiere que ustedes se salven, porque aquí lo que se predica es palabra de Dios. Y como siempre tenemos las costumbres, antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Hoy vamos a tener el repaso de lección para esta semana. Y como siempre le pedimos a Dios que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Oremos. También le pido que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que nos dirigimos a hacer este repaso de lección para esta semana, te pedimos que sea esta oración ascendiendo al trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por nosotros para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y a todos los lugares donde vaya a ser visto y oído este video, de manera, Padre misericordioso, de que todos quedemos instruidos y con el deseo de prepararnos para ir al reino de los cielos. Te pedimos, Padre misericordioso, que nos bendigas con tu santa presencia y la de tus santos ángeles en este lugar y en todos los lugares donde vaya a ser oído y visto este video. Que quites que pongas el carbón santo encendido en mis labios y quites mi pecado y mi culpa y nos perdone nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El título de la lección para esta semana es Vida y muerte. ¿Vida y qué? Y muerte. Ese es el título de la lección de esta semana. También el versículo de memoria lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21 nos dice de la siguiente manera. 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La palabra de Dios nos habla que para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si está viviendo para Cristo, o si un cristiano verdaderamente como Pablo está viviendo para Cristo, predicando el Evangelio de Cristo y hablando la verdad con rectitud y verdad del Evangelio de Cristo, eso es vivir en Cristo. Y el morir es que siendo pues un cristiano leal al mensaje y a Cristo y a los mandamientos, normas y estatutos, a todo lo que Dios instituyó en su palabra, entonces muere, el cristiano muere y es ganancia, porque ya sabe que va a ir para el reino de los cielos, no en el momento que muere, sino cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces dice aquí muy claramente la palabra de Dios, vida y muerte. Suele decirse que la muerte es parte de la vida, pero eso no es cierto. La muerte es lo contrario a la vida. O sea, la muerte es la muerte fue por causa de un enemigo de la vida. ¿Quién es ese enemigo? Esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. O sea, la muerte va a terminar algún día. En este momento todos morimos o tenemos pues siempre en la mente que algún día vamos a morir. Entonces, pero cuando Cristo sacó la inmortalidad por medio de la ¿qué?
de la muerte y la resurrección. Eso nos aseguró la inmortalidad, porque también los que estén en Cristo, los que vivan en Cristo, predicando el Evangelio de Cristo, arrepentidos en Cristo Jesús y mueran, entonces estos van a tener ¿qué? Vida eterna. Eso es lo que este canal quiere infundir en la mente y en el corazón de todos los que escuchen este canal adventista, Sana Doctrina, que hay una resurrección, que hay una vida eterna por la cual todos debemos de luchar. Entonces la muerte es un intruso y Cristo vino para destruir ese imperio de la muerte, para destruir al diablo que tenía el imperio de la muerte. Y lo hizo. Ya el enemigo es un enemigo vencido. La palabra de Dios nos dice muy claramente, Pablo, aunque estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo confiaba en el destino eterno. Mientras tanto, lo más importante para él era honrar a Cristo y predicar el Evangelio. Esto era lo que Pablo quería y esto es lo que debe de ser de toda persona. O sea, Pablo quería todo esto. Y alcanzar al mayor número de ¿qué? De personas. Por este canal, Adventista Sana Doctrina, yo quiero, con el poder del Espíritu Santo, alcanzar a muchas personas. Aún personas que ni conozco. Pablo predicó el Evangelio y trató de alcanzar al mayor número de personas que ni conocía. Pero cuando él predicaba, hubo un hombre, Epafras, que era de Colosas y escuchó el Evangelio, y ese Epafras, este hombre, fue a predicar el Evangelio en Colosas y ganó a muchas personas. Cuando se predica el Evangelio con rectitud y verdad, mi querido amigo y hermano, las personas que oyen este Evangelio y que lo predican, pero van a predicar como fue enseñado por medio, no por este servidor, aunque yo soy el que estoy aquí al frente, yo quiero predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio por medio del Espíritu Santo, con poder para que usted sea transformado. Por eso este canal ha subido todos estos videos que ha subido este canal y seguirá subiendo mucho más. Entonces, para ganar a muchas personas que aún ni este instrumento humano conoce, que algún día van a estar en ¿dónde? En el reino de los cielos. Entonces, algunos sitios que él mismo no había visitado o nunca había visitado. La vida es breve. ¿La vida es qué? Breve. Por lo tanto, mi querido amigo y hermano, nosotros debemos de hacer el mayor impacto posible para preparar personas para el reino de ¿qué? De Dios, en el lazo de los años que Dios nos dé. Pablo predicó el Evangelio con tanta intensidad que él creyó que había llevado el Evangelio al mundo que estaba poblado en aquel entonces. Y esto es lo que nosotros debemos de vivir. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 13, la palabra de Dios nos habla de lo siguiente. En Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, Pablo se preocupaba por la unidad de la iglesia. El mensaje de la iglesia adventista debe unirnos, no desunirnos. Pero hoy la iglesia está desunida por el mensaje, porque unos creen una cosa y otros creen otra. Pero Dios quiere que el mensaje, los que nos unamos a predicar verdaderamente el mensaje, como Dios lo mandó a la iglesia adventista. Pablo oró por la unidad de la fe, en buena parte ese impacto tiene que ver con que fomentemos la unidad de la fe. O sea, que el evangelio que prediquemos fomente la unidad de la fe. Eso es lo que quiere ¿quién? Lo que quería Pablo y lo que verdaderamente debe de querer un cristiano o una iglesia o líderes de iglesia o pastores, que se fomente la unidad de la fe. Cristo será magnificado. ¿Cómo será Cristo magnificado? Por medio del evangelio. Miremos lo que dice Filipenses capítulo 1, 19 y 20. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida
o por muerte. Entonces vemos que Pablo, por medio del Espíritu Santo, o por vida o por muerte, quería que el Cristo fuera ¿qué? Magnificado, o sea, que Cristo fuera conocido. ¿Por quién? Por todos y cada uno de las personas que escucharan y que oyeran el evangelio que predicaba Pablo, que no era un evangelio de hombres, sino el evangelio verdaderamente de quién, de Cristo. Hoy Dios le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día para preparar un pueblo para el reino de Dios, un evangelio que es el mensaje del tercer ángel, con toda la Biblia, desde el Génesis y el Apocalipsis, para preparar un pueblo ¿para quién? Para el reino de Dios. Entonces, aunque Pablo no era delincuente, no era la primera vez que lo encarcelaron. O sea, Pablo decía que si ese encarcelamiento era para magnificar el nombre de Dios, para que Cristo fuera magnificado, no le importaba. Pablo no había, aunque no era un delincuente, porque Pablo no era un delincuente, pero las personas lo consideraban un delincuente religioso de aquel entonces. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, todas aquellas personas del pueblo de Dios, en aquel entonces consideraban a Pablo como un delincuente y lo perseguían como un delincuente y tuvo persecución. Pero Pablo, él dice aquí muy claramente, no era la primera vez que fuera encarcelado y tampoco era ajeno a la persecución. Cuando una persona predica el evangelio con rectitud y verdad, hasta dentro de la iglesia es perseguido. Pablo era perseguido por el pueblo que se denominaba el pueblo de Dios. En la iglesia también adventista, cuando usted predica el evangelio con rectitud y verdad, como había en el tiempo de Jesús y como había en el tiempo de Pablo, hoy en día también hay personas que no les gusta que se predique la verdad. En su carta a los Corintios detalló su sufrimiento por causa del evangelio. Miremos, y esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 11, 23 y 27, dice que él en lo que sufrió, dice que él estuvo en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 veces fue azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces naufragado. 1 noche y 1 día pasé en la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces, estuve en peligros de ríos, en peligros de salteadores, en peligros de la raza, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en nudez. Pablo, por causa del evangelio, pasó todo esto. Y entonces, Pablo, aunque pasó todo esto, Pablo tenía una sola cosa que tenía presente. Y aunque estuvo entre falsos hermanos, hoy en día eso ha existido hoy en día también hay falsos hermanos en la iglesia. Entonces, pero Dios quiere la unidad de la iglesia. Pero no que nos unamos en un mensaje evangélico con las otras denominaciones, con la Iglesia Católica Romana o con la Iglesia de Babilonia, sino que nos unamos en el mensaje que Dios le ha dado a la Iglesia adventista del séptimo día para predicarlo en la iglesia. Como le digo, por estos canales se predica el mensaje de los 3 ángeles y este canal tiene subido el mensaje de los 3 ángeles. Tiene también las 2300 tardes y mañanas subidas en este canal. Aunque hay pastores que dicen que si Dios les va a preguntar, que por el mensaje de los 2300 transmedios, que Cristo no va a venir a preguntar nada. Cristo dio un mensaje para que nosotros lo lleváramos, lo diéramos a conocer y listo. Ya, y el que así está haciendo un juicio. Y cuando Cristo venga, viene a darle recompensa a cada uno según su obra. Haya hecho la obra de predicar el evangelio con rectitud y verdad, que dice Pablo, que lo predicó y por eso recibió ¿qué? Persecución. Y recibió azotes, cárceles, prisiones por causa de falsos hermanos que lo acusaban falsamente. Pero Pablo tenía una preocupación y esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 28. 2 Corintios capítulo 11, versículo 28. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 2 Corintios 11, 28.
y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Sabe cuál era la preocupación de Pablo? ¿Por todas las qué? Por todas las iglesias. Pablo se preocupaba era por la iglesia. Este instrumento humano se preocupa porque en la iglesia no se está predicando el mensaje para este último tiempo. No se está predicando ni el santuario. No se está predicando de esas maravillosas verdades, pilares de la iglesia adventista. No se está predicando nada de esas cosas, ni de la bestia, ni de la marca de la bestia. Ay, no, que porque no podemos herir los sentimientos de la bestia, de la iglesia católica romana, del sistema. Cuando las personas están esperando que se les presente la verdad, que no se puede hablar de vestimenta, que si uno va a mirar de vestimenta, pues, o sea, que uno predica de vestimenta, de la minifalda, de la cosa, que es que uno va a ir a mirar a las hermanas y para criticarlos. Y digo que uno está criticando el mensaje, está hablando de la verdad del mensaje. La palabra de Dios dice que Cristo es magnificado cuando se predica la verdad o cuando se es perseguido. Este instrumento ha sido perseguido por el mensaje en la iglesia. La palabra de Dios dice muy claramente que se preocupaba. ¿Por qué? Por todas las iglesias. Hoy la mayoría de iglesias en todo el mundo no se está predicando el mensaje como debe de ser. En 1 Corintios capítulo 4, 14 al 16 nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 4, 14 al 16. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 14 al 16 dice: no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarnos como a hijos míos, amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, yo tendré mucho más Cristo, no tendréis muchos más padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. Pablo invita a la iglesia adventista del séptimo día hoy, como a los filipenses y a los corintios, a que imitemos verdaderamente, que prediquemos el qué, el mensaje con rectitud y verdad. Al igual que Jesús, quien no escatimó nada para salvarnos, Pablo estaba dispuesto a gastarse y a gastarse por el bien de los creyentes. ¿Sabe cuál es el interés mío en que la gente conozca verdaderamente el mensaje de la iglesia adventista? ¿Por qué? Porque este mensaje transforma, cambia a las personas y los hace aptos para el reino de los cielos. Una mujer bien vestida, un hombre bien comportado, eso es lo que Dios quiere con este evangelio. Una persona que verdaderamente se prepare y crea en quién, en Cristo. La persecución magnifica a Cristo y el poder del evangelio. Sin embargo, paradójicamente, cuando más se parecen las acciones de una persona a las de Jesús, menos es amada y apreciada en la iglesia. Así era Pablo. Y así es cada persona que verdaderamente quiere predicar el evangelio en la iglesia. Es menospreciado por la gente en la iglesia. Y así era Pablo, era perseguido por los mismos de la nación. Entonces dice en 2 Timoteo 3:12 que el que quiera vivir piamente sufrirá persecución. Como le digo, toda persona, Pablo, y toda persona que predique el evangelio para este tiempo va a recibir persecución. Hoy en día dentro de la iglesia y próximamente de las iglesias de Babilonia y Babilonia mismo, o sea, la iglesia católica romana y sus hijas. Va a haber persecución para el pueblo de Dios. Pero dice, y a pesar de ello, los cristianos fieles siguen siendo quizá la forma más poderosa de la glorificación a Dios y de revelar la verdad del evangelio. Como lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 7, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo por la gracia. Sabemos claramente que Filipenses dice la paciencia y el gozo de Pablo y su ánimo y su fe durante su largo e injusto encarcelamiento eran un sermón continuo. O sea, que todas las persecuciones y todas las cosas que nosotros padezcamos sea un sermón continuo para
que las personas verdaderamente quieran y puedan conocer el evangelio de quién, de Cristo. Morir es ganancia. Para Pablo el morir era ganancia. Todos, especialmente los creyentes, somos partícipes del gran conflicto que hace estragos a nuestro alrededor y en nosotros. O sea, toda persona que quiera vivir piadamente y predicar el evangelio con rectitud y verdad recibirá persecución dentro de la iglesia, porque hoy en día es en la iglesia donde se está recibiendo persecución, dentro de la iglesia, para no dejar predicar el mensaje con rectitud y verdad. El diablo es tramposo y es verdaderamente un enemigo que, digo, como no van a creer por el evangelio que se predica de afuera, hoy voy a entrar a perseguir a los que prediquen la verdad y voy a poner instrumentos en la plataforma para que no prediquen la verdad y antes se levanten contra la verdad. Hoy en día se levantan pastores diciendo lo que dije anteriormente, que si Cristo va a predicar o va a preguntar el mensaje del tercer ángel, que si va a preguntar de la vestimenta, de la minifalda, de las cosas. Hombre, qué pastores, qué predicaciones están. Y eso lo hacen en sermones en sábado. Y para decir que es que las personas que predican por el evangelio, hablando de la minifalda, del pantalón, del blue jean, del chicle, todas esas cosas, y hablando de la comida y de la bebida, de carnes, hablando de la bestia, que están criticando. No, Señor, se está predicando el evangelio con rectitud y verdad. Eso es lo que se está predicando. Y entonces el morir es ¿qué? Ganancia. Si a nosotros por este evangelio de predicar, el morir es ¿qué? Es ganancia. Para Pablo, predicar el evangelio era una ganancia. Y dice muy claramente en 2 Corintios capítulo 10, 3 al 6. Miremos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, 3 al 6. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. 2 Corintios 10, 3 al 6 dice de la siguiente manera. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta. O sea, Pablo está diciendo que hay que castigar la desobediencia en la iglesia. O sea, que hay que decir la verdad. O sea, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Pablo se presentaba perfectamente y todo lo que decía, nadie podía acusarlo de pecado en la iglesia o de que no estaba llevando el evangelio de él. Que nosotros, como cristianos que predicamos la verdad, que debemos de predicar la verdad, el mensaje para este tiempo, como le digo, las normas cristianas, que se han olvidado de predicar en la iglesia y de cómo debemos de portarnos como cristianos, cómo debemos dejar toda mundanalidad. Entonces se debe de castigar la desobediencia en la iglesia. ¿Cómo se castiga? O sea, predicando la verdad. Debemos de predicar la verdad y cada uno toma su decisión. Pero si una persona no está predicando la verdad, hermanos, pues y un pastor más todavía, claro, que ancianos y todos que tienen cargos, pues entonces verdaderamente, hermanos, hay que decirles, prediquen la verdad. Hay que predicar la verdad. Entonces, las armas espirituales más letales son las ideas, sean buenas o malas. Satanás utiliza la crítica, la traición, la vergüenza, el miedo y la presión grupal, una serie de instrumentos similares que los cristianos nunca debemos emplear. Cuando usted predica el evangelio, por ejemplo, este instrumento humano, le han dicho pues que porque predica de la minifalda, del pantalón, cómo se debe usar el pantalón por debajo del vestido, que entonces que nosotros vamos a la iglesia a mirar cómo van vestidas las hermanas. No, mi querido amigo y hermano. O que porque predico de la carne, que no debemos de comer carne, todas esas cosas. Entonces yo voy a las casas de pronto a aquellos a ver si comen carne. No, mi querido amigo y hermano. Yo voy a la iglesia porque sé que allá está la verdad, pero no la quieren predicar. Y cuando yo predico esto, no lo estoy predicando para criticar a nadie, o que de pinturas, o que de maquillajes, o que de cosas de esas. O sea, yo predico porque Cristo, que las joyas, que el anillo, que todas esas cosas, yo predico de todo eso porque es que eso no es criticar. Eso es predicar el evangelio con rectitud y verdad. Lo que Dios quiere para poder llevar a una persona ¿en dónde? Al reino de los cielos. Pero entonces en la iglesia dicen que eso es crítica.
no, mi querido amigo y hermano y pastor y anciano o hermana de la iglesia. Cristo te está diciendo cómo es que tú o te debes de comportar como cristiano o cristiana para ir al reino de los cielos. Eso es lo que está predicando este canal. Y esto es lo que se debe predicar en la iglesia, para que cada persona tome la decisión si quiere vivir ese evangelio. Entonces, en cambio, los cristianos debemos usar el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la bondad, el dominio propio, nuestras armas más poderosas, si es usada correctamente con la palabra de quién, de Dios. O sea, si nosotros usamos correctamente la palabra de Dios, vamos a saber que esto es lo que nosotros debemos de hacer. O sea, la palabra de Dios nos enseña a comer, a beber, a vestir, a andar como cristianos. El mensaje del tercer ángel nos enseña a distinguir quién es Babilonia, quiénes son las iglesias que constituyen Babilonia, nos enseña a conocer la verdad, la palabra de Dios. ¿Y cómo es que debe vivir un cristiano, una cristiana que se quiera preparar para el reino de los cielos? Eso es lo que yo estoy predicando por medio de este canal. Y eso es lo que me gusta predicar en la iglesia cuando yo voy a la iglesia a predicar. Cuando me invitan a predicar, predico el mensaje. Que es que viene una visita y que viene vestida de blue jean. Pues ella tiene que oír ese mensaje para poder que se prepare para el reino de los cielos. Es que viene que le gusta la carne, entonces ella tiene hay que predicarle que eso no se va a ver en el cielo. Es que se pinta y se pone huellas. Es que hay que predicarle para que sepa que en el reino de los cielos no va a ver. Y que si ella quiere ser una cristiana y quiere ir al cielo, entonces tiene que comportarse y morir. Es ganancia. O sea, debemos de morir a las cosas mundanas, a las cosas del mundo, para poder ganar el reino de los cielos por la gracia y la misericordia de quién, de Dios. Entonces vemos claramente que eso es lo que debemos de llevar. Nosotros somos solo instrumentos que Dios usa para lograr su propósito. O sea, yo soy un instrumento de quién, de Dios, y presento el mensaje como es, como lo debe presentar la iglesia adventista. ¿Y cómo es el mensaje de la iglesia adventista? Para este último tiempo, para que las personas nos preparemos para el reino de los cielos. Entonces, mi querido amigo y hermano, morir es ¿qué? Es ganancia. Nuestra batalla, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 21, miremos lo que dice. Filipenses capítulo 1, versículo 21, nos dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne, si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo no sabía qué escoger. Si vivir o morir. Porque si vivía era para predicar el evangelio. Y si moría, pues entonces estaría con Cristo. O sea, pues no allá en el cielo, sino que esperaría a Cristo. Y vamos a seguir desarrollando este repaso de lección de esta semana. Entonces, nuestra batalla espiritual, pues nuestra batalla es espiritual, pues estamos en una guerra de ideas y valores. Sin embargo, Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros en la cruz. Y nunca seremos derrotados si permanecemos unidos a Él, unidos a Cristo y al mensaje que tiene que dar o debe de dar la iglesia adventista. Como cristianos, no debemos luchar tanto por nuestros derechos, como por lo que es justo. Es justo presentar el mensaje con rectitud y verdad, el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. Eso es justo, mi querido amigo y hermano. Y no dejar que otras personas no escuchen este evangelio para que se preparen. Porque eso es injusto, no presentarles el evangelio para que ellos se preparen. Entonces, como cristianos, no debemos luchar tanto por nuestros derechos como por lo que es justo. La sumisión a la voluntad de Dios es algo honorable. De hecho, es la única manera de obtener la victoria en la guerra que libramos. O sea, Jesús, por supuesto, es el ejemplo por excelencia de la sumisión a la voluntad de Dios. En Filipenses capítulo 2 nos habla de que Él muy claramente dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo mismo es el ejemplo. El morir es ¿quién? Es ganancia. Cristo murió y nos ganó a nosotros por medio del Evangelio, de la cruz. Qué maravilloso mensaje de esta semana, mi querido amigo y hermano. Qué mensaje tan importante este repaso de la lección. Que seamos verdaderamente, que pensemos en los demás, en los creyentes, tener confianza en Dios, o sea, morir es ganancia. Tener confianza en Dios. Filipenses capítulo 1, 23 y 24 nos dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, Pablo tenía un dilema. Y entonces dijo un versículo que hoy en día es malinterpretado por muchas personas, por las iglesias que constituyen Babilonia, que creen en la inmortalidad del alma y que cuando una persona muere va al cielo. Y toman este versículo, por ejemplo, que dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, como dice que morir es ganancia. Entonces dice, Pablo quería morir para estar ¿con quién? Con Cristo. O sea que al morir se recibe la recompensa, pero esto no es así, mi querido amigo y hermano. Se recibe la recompensa al resucitar, porque hay una resurrección. Si no hubiera resurrección, no había evangelio, no había nada. Miremos lo que sigue diciendo. Este pasaje ha sido malinterpretado por muchos a lo largo de los siglos. El cristiano vive para Cristo e incluso puede morir por él. Y como dice muy claramente, en este sentido, la muerte es ganancia. Si nosotros vivimos en Cristo y en Cristo Jesús, el morir es ganancia, porque esperaremos la venida de Cristo para que nos resucite. Porque nuestro testimonio resulta mucho más poderoso y persuasivo. O sea, cuando una persona muere como mártir, ¿como murió quién? Pablo. Pablo murió como mártir. Y entonces ese era un verdadero ¿qué? Testimonio de Cristo. Murió por el Evangelio. Sin duda, solo alguien que realmente creyera estaría dispuesto a morir por su fe, como Pablo. O sea, nosotros también vamos a tener una persecución de parte de las iglesias que constituyen Babilonia, del gobierno y de la Iglesia Católica Romana. Y vamos a tener una persecución y va a haber muerte. Pero esta semilla, esta sangre, va a ser como semilla para atraer a otros al Evangelio. Entonces, si las personas, por ejemplo, vamos a mirar algunas cosas. Por ejemplo, Pablo también tenía conocimiento de la palabra de Dios, lo que dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, dice que los muertos nada saben, que los vivos saben que han de morir, pero los muertos no ¿qué? No saben nada. O sea, los muertos nada saben. También sabía digamos, de Juan 5, 28, 29, donde dice que cuando Cristo venga, todos los que estén, todos resucitarán de las ¿qué? De las tumbas. También, entonces, podemos mirar que Pablo sabía esto. También sabía que Jesús resucitó a un hombre que se llamaba ¿quién? Lázaro. Y estuvo 4 días en la ¿qué? En la tumba. Si las personas recibieran la recompensa de morir y Lázaro estuviera en el cielo, Cristo lo iba a resucitar para traerlo otra vez a este tenebroso mundo. Elena G. White vio una visión cuando la llevan a mirar el cielo y otros mundos, y el ángel le dijo, bueno, ahora sí vámonos para allá. Entonces ella dijo, no me lleves a ese tenebroso mundo, yo no quiero volver allá. Dijo, ve, y si eres fiel, estarás con los 144,000. A Elena G. White se le hizo una promesa, pero Elena G. White, viendo todas las cosas tan bonitas, no quería volver a este mundo. Pero como ella no estaba muerta, sino que estaba en visión, pero Lázaro estaba muerto. Y si uno recibe la recompensa de morir, pues Lázaro le hubiera dicho no me lleves otra vez, qué pereza ese mundo, no, quiero estar aquí, si uno recibiera la recompensa de morir. Pero las personas no reciben la recompensa de morir, mi querido amigo y hermano. Pablo lo tenía muy claramente. Si las personas van al cielo inmediatamente cuando mueren, la frustración de Lázaro no podría haber sido mayor al ser traído nuevamente a esta tierra.
después de haber disfrutado del paraíso durante 4 días de haber muerto. Entonces, para Pablo, la muerte es como un sueño. Lo dice la palabra del Señor en Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17, que cuando Cristo venga, descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Nos llevará ¿a dónde? Al reino de los cielos. Eso será ¿en qué? En la segunda venida de Cristo. Pablo se desató de la vida presente al fin de estar con Cristo. Significa participar con Él de los sufrimientos y la muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 11. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 3:11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo sabía que iba a llegar a la resurrección, él y todas las personas, a la resurrección de los muertos. La victoria se gana en la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez y nos dé la inmortalidad de ¿qué? Del alma. Además, sin duda, era consciente de que cerraría sus ojos al morir y que lo primero que vería cuando Cristo venga por segunda vez es a Cristo, como dice Juan capítulo 14, versículo 3, que él iba a ir a preparar moradas y cuando vendría otra vez para llevarse a los que al cielo, a los que creyeran en él. Juan capítulo 14, 3. Y en 1 Corintios 9 dice, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para ti, para mí, y para Pablo, y para todos los que esperemos en la resurrección, en la segunda venida de Cristo, si morimos. Y si estamos vivos, seremos arrebatados y seremos llevados con Él juntamente en las nubes. Aunque estaba dispuesto a morir, Pablo estaba dispuesto a morir ¿por quién? Por Cristo. Sabía que sería mejor para los filipenses si quedaba en la carne, o sea, si estaba vivo. Pero después de esto, él no sabía qué hacer. Si morir, porque el morir es ganancia, y el vivir para Cristo en la carne, predicando el evangelio. O sea que vivamos, o sea que muramos. Tenemos de tener confianza, si somos cristianos, en la segunda venida de ¿quién? De Cristo, mi querido amigo y hermano. Permanecer unidos. ¿Permanecer qué? Unidos. Pero no unidos con los mensajes evangélicos de la iglesia de Babilonia. No, permanezcamos unidos en la iglesia, con el mensaje de la iglesia, dice. En la última oración de Jesús por los discípulos estuvo dominada por un tema clave, que era la unidad. En Juan 17, 24, Jesús ora por la unidad de la iglesia. Jesús oró por la unidad de ¿quién? De la iglesia, de los discípulos, que en 17:24 nos dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación de ¿qué? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, él quería que verdaderamente todos estuviéramos consagrados al Señor. Entonces, la palabra de Dios dice, Jesús oró para que el Padre guardara a sus hijos al fin de que sean uno, como el Padre y el Hijo son uno. En Juan 17:11 nos dice de la siguiente manera. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos ¿qué? Uno. Oraba el Señor Jesús. Entonces, vemos claramente que también subrayó las nefastas consecuencias de la desunión, que se convierte en un motivo para que muchos no crean. Miremos lo que dice Juan 17, 21 al 23. Juan 17, 21 dice de la siguiente manera, para que todos sean uno como nosotros, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has
me has enviado. El versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Satanás sabe claramente que la desunión en el mensaje, eso hace que la iglesia o que las personas no crean. Yo he ido a dar el evangelio, como les he dicho muchas veces, y he ido a predicar el evangelio y me dicen, el evangelio que usted viene a predicarnos, la iglesia lo vive. Y le digo, no, porque muchos allá toman tinto, toman café, chocolate, comen carne, visten, las mujeres visten de minifalda, visten de pantalón, visten de chicles, visten de chores, se maquillan, usan joyas y todo eso. Y entonces, ¿usted por qué nos predica ese evangelio? Y porque es que este es el evangelio verdadero de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces él dice, ¿y entonces allá qué hacen? Por eso hoy en día las personas no predican. Mujeres de pastores son así y visten como viste su esposa, que viste en la casa, viste de vestido, falda, y sale para toda parte y hace. Digo, no, las mujeres no visten así. La mayoría no visten así. Entonces eso hace que la gente no crea en el evangelio, mi querido amigo y hermano. Pero si nosotros predicamos el evangelio y la gente, verdaderamente los que quieren obedecer, obedecen. Esto le digo a ustedes, mi querido amigo y hermanos, que van a oír este video, para que pongan en práctica cada uno el evangelio, porque la salvación es individual. Y este evangelio que es para salvación, todo el evangelio es para salvación. Muchas personas dicen que si predicamos de la carne o el vestido, que eso no es para la salvación. La palabra de Dios dice muy claramente que este evangelio que se predica para este último tiempo es para salvación, por la gracia de Cristo. Entonces, mi querido amigo y hermano, en Filipenses 1:27 nos dice de la siguiente manera. Filipenses capítulo 1, versículo 27 nos dice de la siguiente manera. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces vemos claramente, mi querido hermano, que debemos de estar unánimes en la predicación de ¿qué? Del evangelio. Portarse como es digno es politeumaí, la palabra griega que dice así, que significa vivir como ciudadanos no de un reino terrenal, sino de un reino celestial. Debemos de comportarnos como personas que vamos a ir a ¿qué? Al cielo, y ciudadanos de un reino pobres de espíritu, mansos, hambrientos, sedientos de justicia, misericordiosos, puros de corazón, pacificadores, dispuestos a poner la otra mejilla, para los enemigos, amar a los enemigos, bendecir a los que os maldicen y hacer el bien a quienes nos odian. En resumen, como dice Miqueas 6:8, practicar la justicia, amar la bondad, andar humildemente con tu Dios. Nosotros debemos de hacer las cosas como Dios que lo manda. Es difícil disgustarse con alguien de estas características, como aquellas personas del Sermón del Monte. Jesús predicó el Sermón del Monte y dijo, estos son los que van a heredar el reino de los cielos. Y si en la iglesia se predicara el verdadero mensaje, la verdad, los que verdaderamente serán unánimes, porque la mayoría de la iglesia no quiere ser unánime al evangelio y no quieren predicar el evangelio. Antes lo echan por tierra desde plataforma de que nosotros no debemos de predicar ese mensaje. Entonces dice la palabra del Señor, debemos de ser más amorosos, generosos, misericordiosos y humildes. El verdadero amor de Dios se manifiesta en la predicación de la verdad del evangelio. Entonces dice, la desunión en la iglesia proviene a menudo del orgullo. Hay personas en la iglesia que no quieren predicar el evangelio y no quieren darle a predicar el evangelio, y son orgullosas y se posesionan de los cargos en la iglesia y no quieren soltarlos para no dejar predicar el evangelio, porque son personas mundanas o infiltrados jesuitas en la iglesia. El Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella y se ha introducido la emulación y la contienda, la mundanalidad, y detrayéndola y debilitándola. Con todo esto ha ido decayendo la iglesia adventista del séptimo día, mi querido amigo y hermanos. Entonces debemos de tener confianza en Dios y debemos permanecer unidos. Amén. Y debemos de permanecer ¿qué? Unidos, mi querido amigo y hermano. Entonces, ¿cuál es la unidad verdaderamente de la iglesia para que poder permanecer unidos? Para poder permanecer
en la confianza de Cristo, mi querido amigo y hermano. Para poder tener confianza en Dios y permanecer unidos, para poder también morir y que Cristo sea magnificado, mi querido amigo y hermano. Unidos sin temor, hermano. O sea, la iglesia debe estar unida sin temor en el evangelio. Hermano, cuando nosotros veamos alguna cosa en la iglesia, ya sea pues que seamos miembros, llamemos a los líderes, llamemos a los pastores y digamos, el pastor, ¿qué pasa? Pues este instrumento lo hace. Y lo estaba haciendo, aunque no participe en cargos en la iglesia, ni en muchas cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios me llama a que esté unido y sin temor y que diga las cosas sin temor, sin miedo. Que hablemos de la bestia de Babilonia y de todas las cosas. Pues sabemos que, y si recibimos persecución de la iglesia, no importa. Miremos lo que dice Filipenses 1, 27 al 30. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio, o sea, del evangelio, que es la doctrina, que es la palabra del Señor. Esto es evangelio de Cristo, para que os sea que vayáis a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmemente en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. O sea, unidos en el temor de Dios, unidos en el mensaje, unidos verdaderamente en la palabra del Señor. La estrategia de Satanás consiste en dividir y conquistar la desunión y conquistar la desunión es mortal. ¿Es qué? Es mortal. Jesús lo dijo claramente en Marcos capítulo 3, versículo 25. Miremos lo que dice la palabra del Señor. En Marcos capítulo 3, versículo 25. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 3, versículo 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hoy el diablo ha querido dividir y ha querido desunir la iglesia en el mensaje adventista del séptimo día. La ha querido dividir totalmente. Y Jesús dijo que si una casa estuviera dividida contra sí misma, no podría permanecer. Este es un principio sencillo que Satanás está encantado de que olvidemos. O sea, que olvidemos que la desunidad es mortal. Y por eso hoy en la iglesia hay desunión en el mensaje. Porque como le digo, hay pastores que se ponen a predicar de que no prediquen de las normas cristianas. O le dan como esa tonalidad al tema de que Dios no se preocupa por lo que usted coma, por lo que usted vista, que por lo que usted, yo no sé qué. Eso lo predican las iglesias evangélicas. Dios, que somos salvos por gracia y que por gracia somos salvos y que de cualquier manera vamos a ir al reino de los cielos. Pero Dios no predica ese qué, ese evangelio. Dios no predica ese evangelio, mi querido amigo y hermano. Dios predica de que nosotros debemos verdaderamente de qué, de vivir un evangelio como debe de ser, como debe de ser. Miremos lo que dice la profeta de Elena G. de Guay, o que uno predique de fútbol o que esas cosas, porque muchas personas no quieren que se predique de todas estas cosas en la iglesia. Miremos lo que dice La fe por la cual vivo, página 240. El cristiano verdadero no tendrá deseo de entrar en ningún lugar de diversión
ni participar de ningún placer sobre los cuales no pueda pedir la bendición de Dios. No se lo hallará en el teatro, en el salón de billar o en la cancha de ellos. No participará en el baile o en ningún otro placer que borre a Cristo de la mente. Ningún cristiano desearía que la muerte lo sorprendiera en un lugar tal. Ninguno desearía hallarse allí cuando Cristo venga, mi querido amigo y hermano. ¿Cuando Cristo qué? Cuando Cristo venga. No deseará estar en este lugar, o que la muerte lo sorprenda en un gimnasio, vestido de cualquier manera en un gimnasio, o haciendo deporte con una ropa que no debe de hacerla, hermano, mi querido hermano, o ir a fútbol. Y las personas hoy en día predican a los pastores que son hinchas de no sé quién. Yo soy hincha de Cristo, mi querido amigo y hermano, y predico que el fútbol y todas estas cosas no se debe de visitar. Y miren lo que dice la profeta Elena G. White. Pero en la iglesia quieren que los cristianos se vivan en estas cuestiones y predican sermones y cosas así para que la gente vaya y visite estos lugares. Mi querido amigo y hermano, estamos muy lejos de la verdad, del mensaje, del verdadero mensaje de la iglesia adventista. Entonces la palabra de Dios dice muy claramente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el capítulo 12, versículo 17. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Que el diablo está haciendo guerra contra el remanente de la iglesia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. Porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y dice, de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el don profético dado al Guay, que dice en Apocalipsis 19, versículo 10, que el don de profecía, Dios le dio este don de profecía a la iglesia. Entonces dice muy claramente, en este principio sencillo que Satanás está encantado de que olvidemos nuestra unidad, nos ayuda a cumplir nuestra unidad, nos ayuda a cumplir nuestra misión profética con el remanente de la profecía bíblica, que proclama el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, 6. Dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Y habla del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. En la iglesia no se oye de esto, porque no podemos predicar de Babilonia, no podemos predicar de la iglesia romana, porque no podemos predicar que la bestia es Roma, el sistema romano, que implementó el domingo como día de oración. Esos temas no se oyen en la iglesia. En el comer, en el beber y en el vestir, la reforma pro salud, la obra médica misionera, la difusión del mensaje del tercer ángel por folletos, por panfletos o por obra de casa en casa y llevando volantes que digan de este mensaje. Hablan de los mensajes de los reformas pro salud, de los 8 remedios naturales y todo esto, que el agua, que el aire, que todas estas cosas. Pues, pero no les hablan de la carne, no les hablan nada de esas cosas. Ni del cerdo, ni les hablan nada de eso. Nada. De eso no les hablan nada a los que están en Babilonia. Aquí en estos folletos lo mandan y enseguida en la iglesia no le dan el sentido verdaderamente al mensaje, sino que predican otra cosa y se van por el amor, el amor, el amor. Pero no le dan el sentido correcto a esa lesión, como debe de ser, porque aquí no está hablando del mensaje del tercer ángel. Y nos está hablando de la reforma pro salud, porque eso implica el mensaje del tercer ángel. Es la mano derecha, la reforma pro salud del mensaje del tercer ángel. Entonces vemos claramente la palabra de Dios nos explica, proclamando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, puesto que la unidad es crucial para cumplir nuestra misión de difundir este mensaje. Es encomendado por Dios y en vista de que la oración de Jesús en Juan 17 destaca la verdad de la palabra de Dios como una de las claves más importantes para la unidad. En Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. Juan 17, 17. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Juan 17, 17.
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, en la palabra nos enseña el comer, el beber y el vestir, en todo lo que debemos de andar. El mensaje del tercer ángel, de la bestia, del falso profeta, de Estados Unidos, que es la potencia mundial que va a dar autoridad y va a sanar la herida del sistema papal, y unido con las naciones y con los reinos del mundo y con las iglesias protestantes para perseguir al pueblo de Dios por guardar el sábado. Y somos salvos por guardar el sábado. Entonces, ¿por qué somos salvos, mis queridos amigos y hermanos? Si los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Miremos lo que sigue diciendo en el versículo, en Juan capítulo 17, versículo 19. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, el mensaje del tercer ángel santifica a las personas, mi querido amigo y hermano, porque nos enseña a guardar los mandamientos, normas y estatutos. Nos enseña que este corazón de piedra sea cambiado, este corazón desobediente, y que sea cambiado por un corazón de carne obediente a los mandamientos, normas y estatutos de Dios. Y como dijo una vez David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso hace la palabra del Señor. Nos santifica en la verdad y nos ayuda a vivir la verdad del evangelio de la iglesia adventista del séptimo día, mi querido amigo y hermano. Entonces, nuestro mensaje está diciendo aquí esta lección, el mensaje para este tiempo. Nuestro mensaje no puede separarse de nuestra misión ni de nuestra unidad. Estas tres claves se mantienen juntas o caen juntas. No hay éxito si falta alguna de ellas, pero no hay nada que temer si las tres están en su lugar. Por eso Pablo exhorta a los creyentes: en nada se dejen intimidar por la oposición. En la iglesia de oposición, mi querido amigo y hermano, al mensaje. No nos dejemos intimidar. Con el poder del Espíritu Santo vamos a predicar el evangelio. Vamos a predicarlo, mi querido amigo y hermano, por este canal. Y vamos a decirle a las personas que están ahí oponiéndose que dejen predicar el mensaje. Esto nos está mandando la lección de esta semana. Qué maravillosa lección. Si verdaderamente la entendemos y la queremos predicar también por estos canales, los pastores y todas las personas verdaderamente como deben de ser. Este mensaje es poderoso. Dice muy claramente: Satanás es un enemigo derrotado, aunque nos quite la vida a causa de nuestra fe, o sea, a causa de este mensaje. Nada puede hacernos daños si seguimos el bien, y el diablo es impotente para detener la marcha de la verdad divina, porque va a ser impotente. Si todos estos opositores que hay en la iglesia para predicar el mensaje no lo dejan predicar, Dios, con el mensaje que viene, Apocalipsis 18, va a destruir esto. Porque somos pocos, el remanente es poco en la iglesia que verdaderamente quiere que se predique el mensaje. Y los líderes, la mayoría de líderes, están en apostasía y no quieren dejar de predicar la verdad. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Hablando de un hombre que se llamó Job. Job, por ser un hombre temeroso y recto y temeroso de Dios, Satanás le envió las calamidades más tremendas, le quitó su familia y todas esas cosas. Pero Dios le restauró todo lo que tenía. Dios quiere restaurar el mensaje en la iglesia adventista del séptimo día. Que no nos olvidemos de él, que no nos olvidemos del mensaje, mi querido amigo y hermano, sino que prediquemos el mensaje con rectitud y verdad, para que seamos santificados por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios es muy clara, dice aquí acerca de la profeta Elena G. de White: de la rueda del tormento, la estaca, el cadalso, el calabozo y de los escondrijos y cavernas de la tierra llegaba a sus oídos el grito de triunfo de los mártires. Va a haber persecución para la iglesia por el mensaje, pero no importa, mi querido amigo y hermano, prediquemos el mensaje. Así fue en la Edad Media y en todos los tiempos. Ha habido persecución cuando usted en la iglesia se pone a predicar el mensaje. Por eso hay muchos pastores y muchos líderes de iglesia no quieren predicar el mensaje, porque no quieren la persecución. Pero si no quieren la persecución, mi querido amigo y hermano, entonces no van a vivir piadamente y no van a poder ir al reino de los cielos. Todos aquellos que estén evitando la persecución por no predicar el mensaje,
mi querido amigo y hermano, no van a poder ir al reino de los cielos porque las personas predicaron el mensaje y por eso recibieron persecución. Pablo predicó el verdadero mensaje y recibió persecución. Cristo vino y predicó el verdadero mensaje y recibió persecución. Y en la Edad Media predicaron el verdadero mensaje, se opusieron a la Iglesia Católica Romana al domingo y se opusieron al mensaje de la inmortalidad del alma y predicaron la verdad y muchas personas murieron. Y aquí esto lo está narrando el profeta Elena G. de White. Dice aquí muy claramente, y cavernas de la tierra llegaban a sus oídos el grito de triunfo de los mártires. Oía el testimonio de las almas fieles, quien aunque desamparadas, afligidas y atormentadas, padecían sin temor, testificando solamente de su fe, diciendo, yo sé en quién he creído. Los que así rindieron su vida por la fe, declararon al mundo que aquel a quien habían confiado era capaz de salvar hasta lo sumo. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy. Si los dones fueron necesarios para conservar la unidad de la iglesia primitiva, con cuánto mayor motivo lo son para restaurar la unidad hoy. Y que es el propósito de Dios restaurar la unidad de la iglesia en los postreros días, queda abundantemente probado por la profecía. Se nos asegura que los centinelas verán con sus propios ojos cuando el Señor haga volver a Sión. También que en el tiempo del fin los sabios entenderán, como lo dice Daniel capítulo 10, 12:10 y Isaías 52:8. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios tiene por sabios, porque los que en realidad lo entienden correctamente necesariamente deben entender de la misma manera. De esta consideración y otras parecidas, es evidente que el estado perfecto de la iglesia aquí predicho está todavía en el futuro. Por consiguiente, estos dones no han cumplido todavía el propósito. ¿Pero por qué, mi querido amigo y hermano? Porque la iglesia se ha olvidado de predicar el mensaje en la iglesia y se ha olvidado de llevar el mensaje en obra misionera, con folletos, con libros, con material evangelístico y llevarlo de casa en casa, predicarlo y darlo a conocer. Y no solamente eso, sino que en la iglesia no se predica también el mensaje dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Allá no se predica nada del mensaje del tercer ángel. No se predica nada del mensaje del santuario. El santuario ha sido opacado también. En la Edad Media fue opacado por la bestia. Hoy ha sido opacado el mensaje por los infiltrados jesuitas en la iglesia. Pastores y de todos, y de ancianos y líderes de iglesia. Y que cuando una persona se levanta a predicar el mensaje en la iglesia, no lo llaman o lo quieren echar de la iglesia. Este es un mensaje duro, pero que es importante para que la iglesia verdaderamente se una a predicar el mensaje de salvación, el mensaje del tercer ángel. Porque si no, mi querido amigo y hermano, entonces no vas a poder ir ¿a dónde? Al cielo. Donde quieres o dices que te preguntan allá en la iglesia, ¿quieres ir al cielo? Y tú dices que sí, pero no vamos a ir de cualquier manera. Tenemos que prepararnos con el mensaje que Dios nos ha dado para este último tiempo, con los libros de la profeta Elena G. de White. Y debemos de alejarnos de todas las cosas mundanales, como lo leí en ese capítulo que leí de Elena G. de White, en ese maravilloso mensaje que nos dio también ahí. Y Elena G. de White habla aquí de que debemos verdaderamente hablar del mensaje del tercer ángel. Entonces, a la luz de las citas anteriores, dice que es necesario para que el Espíritu Santo traiga unidad a la iglesia de Dios. ¿Qué importancia tiene para la unidad de la iglesia la puesta en práctica de los consejos dados a través de la profecía o la profeta Elena G. de White? Debemos de dar el mensaje, mi querido amigo y hermano. Debemos de llevar el mensaje con rectitud y claridad.
y decirle a las personas que se salgan del mundo. Como le digo, el fútbol y todas estas cosas, mi querido amigo y hermano, las apuestas y todo esto, hermano, hay que salirnos de eso. Y de ser un cristiano o una cristiana verdaderamente correcto o correcta para el reino de los cielos, que tiene que ver con todas las normas cristianas. Mi querido amigo y hermano, este es el repaso de lección de esta semana. Qué bueno que la iglesia se pudiera unir dentro de la iglesia a predicar el mensaje del tercer ángel. Y que se pueda hablar y predicar las 2300 tardes y mañanas, que se pueda predicar de la comida, del vestido, del maquillaje, todas esas cosas, de las joyas, que se pueda predicar eso en la iglesia, mi querido amigo y hermano, de cómo debe vestir una mujer. Qué bueno que se pudiera predicar, pero en la iglesia no se puede predicar eso. Entonces estamos desunidos. No estamos predicando, el Espíritu Santo no puede estar donde una iglesia no quiere, ni quiere predicar, ni dejar predicar el mensaje. Porque hay personas que tal vez no saben el mensaje, pero hay otras personas que sí lo conocen y lo quieren predicar, pero no se los dejan predicar. Y los hacen a un lado. Entonces, ¿a quién estás haciendo un lado, mi querido amigo y hermano? A la persona. Están haciendo un lado al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está diciéndole a la iglesia adventista del séptimo día, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Miremos lo que le está diciendo la iglesia adventista del séptimo día, porque esto lo aplicamos a los de afuera. Pero miremos lo que está diciendo, le está diciendo a la iglesia adventista del séptimo día, en esta repaso de lección. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice de la siguiente manera: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Espíritu Santo quiere entrar con el mensaje de los tres ángeles y del tercer ángel a la iglesia. Déjalo entrar, porque está afuera. Hoy en día la iglesia adventista ha dejado el Espíritu Santo afuera, predicando un mensaje que él no le ha dado. Déjalo entrar. Están pidiendo mensajeros para la iglesia adventista. Dios quiere darte los mensajeros que presenten el mensaje del tercer ángel dentro de la iglesia y que vayan a hacer la obra misionera con ese mensaje, para que tú veas la gloria de quién, de Dios, y para que tú puedas morir al mundo y vivir para Cristo, para estar preparando un pueblo para el reino de los cielos. Mi querido amigo y hermano, este es el mensaje, o este es el repaso de lección para esta semana. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida. Mi querido amigo y familiar que escuchas este canal, cuando este instrumento humano habla de que la iglesia no está diciendo, que la iglesia no está predicando el mensaje, no está diciendo que esta no sea la iglesia de Dios. Esta es la iglesia de Dios. Y por eso el diablo persigue a esta iglesia. Pero para cuando tú te conviertas al evangelio, y si vas a la iglesia y quieres vivir el evangelio, vívelo tú. Y predícalo y háblale a las personas que predican el evangelio. Pero este es el pueblo de Dios. Es la iglesia que Dios le ha dado un mensaje para darlo a conocer, para que tú, mi querido amigo, hermano, familiar, y de otra denominación que me escuches, sepas que es la iglesia del Señor. Y que este es el pueblo al cual tú te debes unir para predicar el mensaje y para prepararte para el reino de los cielos. Porque si en la iglesia hay personas que no quieren predicar el mensaje, hay personas que sí lo predicamos. Y queremos dar el mensaje con rectitud y verdad. Este instrumento humano quiere dar el mensaje con rectitud y verdad, no importa que lo persigan. Y si es posible, que Dios me dé las fuerzas con su Espíritu Santo, que si me toca morir por el evangelio, lo pueda hacer, pero con su poder, con sus fuerzas y con su poder lo pueda hacer. Porque si es con mi naturaleza humana, seguro que no podría nunca dar la vida por el evangelio. Pero si el Espíritu Santo mora y vive en mí, sé que lo puedo hacer por su gloria y por su poder. Que Dios te bendiga
Que Dios haga prosperar tu vida espiritual. Que Dios te haga crecer y desarrollar para el reino de los cielos. Comparte este mensaje. Comparte este repaso de lección. Dalo a conocer. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Vamos a tener unas palabras de oración para que terminemos. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este repaso de lección. Gracias por este mensaje que tú nos has dado, que quieres la unidad en el mensaje en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está reclamando, Señor, que tu mensaje ha sido olvidado, pero que tú has escogido este pueblo para predicar este mensaje. Señor, oro por la oposición en la Iglesia al mensaje, para que tú obres en sus corazones. Y entonces, Padre misericordioso, tú puedas morar en ellos para que se me predique el mensaje con rectitud y verdad. Bendito Dios y Padre misericordioso, que aunque sean jesuitas, se pueden arrepentir y tú los perdonas y tú los llevarás al reino de los cielos. En tu segunda venida, si mueren, resucitándolos y si están vivos, sellados, entonces tú, Señor Padre misericordioso, los transformarás y unidos con los resucitados, seremos llevados con ellos al reino de los cielos. Porque eso es lo que quiere, y eso es el mensaje que transmitió Pablo, que él quería estar contigo, pero cuando tú volvieras en tu segunda venida. Gracias por este amor, por este mensaje que le has dado a la Iglesia Adventista, y ayúdanos, Señor, a reactivar este mensaje en la Iglesia y a llevarlo en obra misionera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.